CardioScience presenta el séptimo módulo del curso de electrocardiografía poligráfica deductiva denominado ritmo cardíaco normal, donde como siempre iniciamos con un repaso de lo fundamental y ampliamos y desarrollamos el tema, donde además de estudiar la secuencia de activación cardíaca, haremos un estudio de la electrofisiología del nodo sinusal. Al final, un taller para poder identificar el ritmo cardíaco normal y la presencia de arritmias, para entender mejor este tema. Ahora identifiquemos el ritmo cardíaco normal. Vean ustedes, este es el trazo de un monitor de un ritmo normal. Vean cómo hay onda P. Esa onda P precede a cada QRS, o sea, cada onda P tiene un QRS. Esto es, el QRS debe ser estrecho, no debe ser ancho, no debe ser mayor de 0.12 segundos. El intervalo entre R y R debe ser regular, o sea, rítmico. La frecuencia cardíaca normal debe ser entre 60 y 100. Por lo tanto, si hay onda P, si sigue el QRS, si el QRS es estrecho, si la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100, hablamos de un ritmo sinusal normal. Vean ustedes, esta sería la secuencia de activación normal del ritmo cardíaco, como se ve en un electrocardiograma, como si la frecuencia cardíaca reduce de 60, pues ya es una arritmia, se llama bradicardia sinusal, como se ve en el electrocardiograma, como si sube de 100, se llama taquicardia sinusal, pero ya no es su ritmo normal. Por lo tanto, si existe alteración o ausencia de la onda P, si la onda P no es seguida de un QRS, si el QRS es ancho, el ritmo es irregular entre R y R, y la frecuencia cardíaca está por arriba de 100 o por abajo de 60, tenemos una arritmia, como en este caso en donde no hay onda P, hay QRS y ondas T con altísima frecuencia, es una taquicardia supraventricular y aquí el PR está muy prolongado y la frecuencia está baja, es un bloque AB de primer grado con bradicardia sinusal, que es una arritmia. El intervalo PR es mayor de 0.20 y por lo tanto, a pesar de que sí es precedida la onda P, el PR es prolongado, es una arritmia, pero la frecuencia está abajo de 50, se llama bradicardia sinusal, que es otra arritmia. En este electrocardiograma vemos en todas las flechas un ritmo anormal. Esto es una arritmia muy peligrosa, se llama taquicardia ventricular. Vean como el QRS es muy ancho, no hay onda P y la frecuencia es muy elevada. Esto es otro tipo de arritmia que produce muerte súbita y que es muy importante tratar, sobre todo en pacientes con infarto agudo del miocardio. Por inestabilidad eléctrica se producen estas arritmias, cómo identificarlas, sobre todo, es lo más importante. Hay muchos tipos de arritmias, hay arritmias que dependen del territorio ventricular, que son las más importantes de aprender, y las arritmias del territorio sinusal y del territorio auricular. Todas las revisaremos de manera poligráfica en nuestro último módulo, el cual les recomiendo ampliamente, y estarán disponibles también en nuestra página cardioscience.com.mx para su análisis, incluso en electrocardiogramas que tenemos en la sección de educación de nuestra página.
Analicemos la secuencia de activación cardíaca normal. En un electrocardiograma tenemos ondas que nos indican si la conducción cardíaca es la adecuada. Nos basamos principalmente en la onda P, en el espacio entre la onda P y el QRS, que es el intervalo PR, y en las ondas QRS y su tiempo de activación. La onda P precede al QRS, posteriormente aparece el intervalo PR, que es de donde inicia la onda P, hasta el QRS, y posteriormente una onda positiva, que es la R, y que es la que tomamos de base para saber si en un electrocardiograma existe o no existe arritmia. Este no es un electrocardiograma, es un trazo de monitor y no podemos hacer mediciones específicas para saber si el ritmo realmente es normal, es decir, si se está generando este ritmo en un ritmo sinusal. Se requiere un electrocardiograma para tener una idea más clara si el ritmo se está generando en el nodo sinusal. Podemos darnos una idea con el monitor de que el ritmo es normal, pero no estamos completamente seguros, ya que no podemos hacer mediciones específicas. El ritmo sinusal normal implica ciertos parámetros que debe cumplir y que analizaremos en detalle en este módulo. El electrocardiograma normal depende de la activación eléctrica a través del sistema eléctrico intrínseco del corazón modulado por el sistema nervioso autónomo. La secuencia de activación depende entonces de las diferentes estructuras que transportan la electricidad a las diferentes porciones del corazón. Esta energía eléctrica se genera a partir del nodo sinusal, por lo tanto se considera al ritmo sinusal como el ritmo normal del corazón, ya que el nodo sinusal es el marcapaso natural del corazón. El nodo sinusal late a una frecuencia entre 60 a 100 por minuto en condiciones de reposo. Recuerden que el control es por el sistema nervioso autónomo. Se comunica a través de los haces internodales con el nodo auriculoventricular, el cual puede tener descargas cuando falla el nodo sinusal entre 40 y 60 latidos por minuto, y se comunica a través del tronco y las ramas de la de His hasta la red de Purkinje, hasta donde llega el impulso eléctrico. El tronco de haz de His lleva la conducción a los ventrículos y genera impulsos entre 40 y 60 latidos cuando los nodos auriculoventricular y el nodo sinusal llegan a dejar de funcionar. Las ramas y el sistema eléctrico de Purkinje se distribuyen en todo el miocardio y tienen una frecuencia muy baja entre 20 y 40 latidos por minuto. Por lo tanto, la secuencia de formación y de activación del impulso cardíaco sigue estos pasos. Primero el nodo sinusal, se activa la aurícula derecha, se activa la aurícula izquierda, se activa el nodo auriculoventricular, el impulso pasa al tronco y las ramas del haz de His, se genera la conducción al Purkinje y se genera la contracción mecánica del corazón y la sangre es expulsada y viene la fase de repolarización o diastólica. Esto se ve en el electrocardiograma. La despolarización auricular es la onda P. La despolarización del nodo auriculoventricular es el PR, donde hay una espera, y la despolarización de los ventrículos es el QRS. La repolarización de los ventrículos es la onda T. Finalmente, esto genera la contracción y el ciclo cardíaco. Secuencia de activación del corazón se representa por el electrocardiograma en diferentes porciones. Para fines prácticos, despolarización auricular la onda P, despolarización ventricular el QRS, repolarización ventricular la onda T.
Recuerden ustedes, la despolarización es la sístole, la repolarización es la diástole. Todo empieza con electricidad y esto se transforma a lo mecánico, lo cual se denomina acoplamiento electromecánico. Esta ilustración muestra la organización del nodo auriculoventricular. Los números representan el intervalo de tiempo que transcurre desde el origen del impulso nervioso en el nodo sinusal, 3 milésimas de segundo, hasta llegar al nodo auriculoventricular, y posteriormente el retraso de la conducción hasta de 12 milésimas de segundo para atravesar el nodo auriculoventricular para llegar al sistema de conducción ventricular denominado tronco de haz de His. Espero que con lo estudiado hasta ahora podamos tener un concepto apropiado de por qué el ritmo normal del corazón se denomina ritmo sinusal y cómo cada onda del electrocardiograma grafica la activación secuencial de las diversas porciones anatómicas del corazón. Es muy importante entender este concepto para definir el ritmo cardíaco normal y la detección de arritmias cardíacas. En esta ilustración revisamos la electrofisiología del nodo sinusal. El potencial de acción registrado en las células cardíacas refleja los desplazamientos iónicos a través de los canales iónicos, intercambiadores y transportadores. El nodo sinoauricular es el conjunto de células que funciona como marcapaso natural del corazón. Dichas células se despolarizan de manera espontánea. Dicha propiedad se conoce como automaticidad. Los impulsos de despolarización generados en el nodo sinusal se propagan a todo el corazón posteriormente. La automaticidad, o también llamada tasa de despolarización espontánea, es más rápida en las células del nodo sinusal. Este actúa como marcapaso natural del corazón. Las células del nodo sinusal tienen un potencial de membrana de reposo de menos 65 milivoltios. Estas células se despolarizan normalmente de manera espontánea por una corriente de marcapaso de despolarización diastólica en la fase 4 del potencial. La corriente del marcapaso despolariza gradualmente las células en el nodo sinusal hasta que el potencial de membrana alcanza el potencial de umbral necesario para desencadenar el potencial de acción. Los gradientes relativos de sodio y potasio y el gradiente eléctrico a través de la membrana celular se restablece gracias a la bomba de sodio ATPasa y las células sinusales están nuevamente listas para la despolarización espontánea. La noradrenalina y la adrenalina, que se liberan del sistema nervioso simpático a través de las terminaciones, incrementa la frecuencia cardíaca al estimular los receptores adrenérgicos beta en la membrana de las células sinusales. La actividad de los receptores beta produce activación de la adenilciclasa que estimula la producción de CAMP y a su vez esto incrementa la proteincinasa A, la cual es una enzima que cataliza la incorporación de fosfato en varias proteínas que incluye las proteínas de los conductos de calcio y fosfolambán. El resultado es que entra más calcio a través de la célula de los canales de calcio tipo L, es bombeado al retículo sarcoplásmico y se libera del retículo sarcoplásmico y esto incrementa el pool de calcio intracelular de las células del nodo sinusal. Y esto a su vez incrementa la automaticidad de las células sinusales y la capacidad de estas de recuperarse después de la despolarización, lo cual explica su capacidad de autoestimulación
y tener la función de ser el marcapaso normal del corazón. El ritmo es sinusal. El ritmo normal del corazón se denomina ritmo sinusal porque parte del nodo sinusal. Se caracteriza porque cada latido tiene una onda pequeña que se llama onda P, a la cual le sigue un PR y finalmente un QRS. Esa es la despolarización auricular y ventricular, y una repolarización ventricular que es la onda T. El QRS no debe ser ancho porque la conducción es rápida a través de las ramas de las de His. Y el intervalo entre una R y otra R, entre un latido y otro latido, debe ser rítmico, igual, y la frecuencia cardíaca debe ser entre 60 latidos por minuto y 100 latidos por minuto. Esto es un ritmo sinusal normal. Cuando hablemos en el módulo 10 sobre arritmias, es muy importante tener en cuenta esta secuencia de activación de la que hemos platicado. El ritmo sinusal consiste en una onda P que tiene que estar presente. Estas ondas P deben tener la característica de ser positivas en D1, D2 y ABF y en B2 y B6 y negativas en ABR. Cada onda P debe ir seguida de un complejo QRS. El intervalo PR debe ser constante entre 0.12 a 0.20 segundos y el intervalo RR debe ser fijo, eso es, que sea rítmico. Concluyendo, los criterios del ritmo sinusal son que es un ritmo regular, tanto auricular como ventricular, o sea P, como la onda R, y la frecuencia en reposo debe estar entre 60 y 100. La onda P debe ser positiva en D1, D2 y ABF, debe precedir siempre a un QRS, el intervalo PR debe ser constante entre 0.12 a 0.20 segundos, el QRS no debe ser muy ancho si va por las vías de conducción normal. Veamos esto con más detalle, vean este ejemplo. El RR, el intervalo entre un QRS y otro, debe ser regular. Es decir, tenemos que medir el intervalo que hay entre un latido y otro. En este caso hay dos trazos. El de la izquierda es un trazo de menor frecuencia, el de la derecha de mayor frecuencia, pero en ambos casos el ritmo es rítmico porque el intervalo entre R y R es fijo. Quiere decir que no hay una arritmia. Es pues muy importante el intervalo RR, que es el intervalo que separa un latido de otro, que tiene que ser simétrico con el de otros latidos. De ahí la importancia de las mediciones con compases para poder determinar el intervalo entre un complejo y otro, ya que si existe diferencias en tiempo entre estos intervalos RR, estamos ante una arritmia y no es un ritmo sinusal. Ven ustedes en este diagrama, en la parte superior sería una arritmia donde los complejos QRS no van a una misma distancia. Vean ustedes en la parte más inferior cómo, a pesar de que la frecuencia de aparición de los intervalos es más lenta, hay bradicardia, pero es rítmica. La distancia RR nos va a hablar de ritmicidad, por eso es tan importante su medición, apoyándonos en los pequeños cuadros del papel milimétrico en donde se grafica el electrocardiograma. Podemos sacar los milisegundos de intervalo entre un latido y otro. Vean aquí que parece haber sincronía, se ve que la frecuencia es diferente en el primer latido en comparación del segundo latido, por lo tanto hay arritmia. En un electrocardiograma normal el intervalo RR es fijo, no varía, en cambio en la fibrilación auricular, vean ustedes que además de no existir P como en el electrocardiograma normal,
hay una arritmia arrítmica total. En cambio, en el ritmo sinusal normal, la distancia entre un complejo QRS y el que sigue es rítmico. Así es el ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca es otro de los parámetros importantes para determinar que hay un ritmo sinusal normal. Hay diferentes técnicas, métodos para determinar la frecuencia cardíaca. Pero eso sí, la frecuencia cardíaca puede variar en los grupos de edad de manera importante. No es lo mismo la frecuencia en el recién nacido que en un niño de 1 mes, que en un niño de 2 años, que después de los 10 años. De ahí que es de acuerdo al grupo de edad que se tiene que considerar como un ritmo sinusal normal. Existen muchos métodos para el cálculo de la frecuencia cardíaca que ya hemos revisado en el transcurso de nuestros módulos. Es el método de las tripletas, donde ya conocemos los valores de 300, 150, 100, como en este caso que tiene aproximadamente 66 de frecuencia cardíaca. Vean en el primer trazo qué importante es determinar la frecuencia cardíaca. En el primer trazo, el ritmo es sinusal porque la frecuencia está por arriba de 60 y por abajo de 100. Tiene una onda P positiva, el PR es normal, el QRS no es ancho, hasta ahí todo es ritmo sinusal. El siguiente latido tiene todas las mismas características, excepto la frecuencia cardíaca, que es lenta. La frecuencia cardíaca lenta se denomina bradicardia sinusal. La frecuencia cardíaca normal debe ser arriba de 60 y abajo de 100. Si yo tengo una frecuencia cardíaca por arriba de 100, tengo taquicardia. Y si es por abajo de 60, tengo bradicardia. Hay arritmias que son lentas, se llaman bradiarritmias, abajo de 60. Y taquiarritmias, aquellas arritmias que están por arriba de 60. Les recuerdo que nuestra sístole auricular, nodal o ventricular es un latido adelantado que se denomina foco ectópico. Y un escape es un latido atrasado. Esto lo veremos en arritmias. Existen arritmias rítmicas y arritmias arrítmicas. Depende de la secuencia del intervalo RR. Cuando el intervalo RR es rítmico, aunque haya una arritmia, es una arritmia rítmica. Y si es arrítmico el intervalo entre R y R, hay una arritmia arrítmica. Esto lo valoraremos en el último de nuestros módulos. Una de las características más importantes del ritmo sinusal es la medición del intervalo PR. Como vimos, el tiempo de activación entre el nodo sinusal al nodo auriculoventricular no debe exceder más de 0.20 milisegundos, pero tampoco ser tan corto que sea menor de 0.12 milisegundos. De ahí que la medición de los intervalos y los segmentos es muy importante, principalmente el intervalo PR, que se mide desde el inicio de la onda P a el inicio de el QRS. Este es un dato muy importante para recordar. Inicio de onda P a inicio del QRS, el PR normal debe ser entre 0.12 a 0.20 y no variar en el transcurso de los siguientes latidos. Debe ser fijo. El QRS también, de preferencia, si no existe bloqueo de rama del haz de His o es un ritmo ventricular, debe ser un QRS menor de 0.10. ¿Cómo debe medirse el intervalo PR? Con apoyo del papel milimétrico del sistema de registro del electrocardiograma, donde sabemos que a nivel horizontal cada milímetro equivale a 0.04 milisegundos, tenemos que contar desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. Normalmente este intervalo tiene que ser no mayor de 5 cuadros pequeños, esto es no mayor de 0.20 y no menor de 0.12 milisegundos, que equivale a 3 cuadros pequeños.
para considerarlo un ritmo sinusal. Vean este ejemplo, es un PR de 0.20 porque son 5 cuadros del inicio de la onda P al inicio del QRS. Aquí son 3 cuadros pequeños a 0.12 milisegundos el PR. Aquí es de 0.20 segundos, son 5 por 4, 20, 4 cuadros pequeños. Aquí 3 cuadros pequeños, 0.12 milisegundos de PR. Analicemos por qué la onda P es positiva en D1, D2 y ABF. Hemos comentado que el estímulo sinusal viaja a las aurículas a partir de la desembocadura de la vena cava superior, que es la localización del nodo sinusal, y que de ahí viaja a través de toda la aurícula derecha, aurícula izquierda, hacia el nodo auriculoventricular. Tienen que conocer cuáles son los vectores que se generan de despolarización y de repolarización dentro del corazón. En el caso de la aurícula, vemos en esta gráfica dos vectores, uno que va hacia abajo del origen del nodo sinusal, que es el vector de la aurícula derecha, y otro que va hacia la izquierda, que es el vector de la aurícula izquierda. A sumarlos da el vector auricular, que es el de en medio, que se dirige de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda y de atrás para adelante. Ese es el vector auricular de despolarización que da la onda P por despolarización de las aurículas, que es la contracción auricular. Después viene una fase de reposo, que es el PR, donde en el nodo se detiene la estimulación, y posteriormente vienen los vectores ventriculares, que son 3. Si el vector resultante de la actividad eléctrica auricular, que se dirige de arriba abajo, de derecha a izquierda y de atrás adelante, lo trasladamos a nuestra figura exaxial para calcular el eje eléctrico auricular, vemos que cae en las porciones positivas de D1, D2 y es negativo ABR. De ahí que en el electrocardiograma normal, el ritmo sinusal normal va a tener ese eje y la P va a ser positiva en D1, D2 y ABF, y negativa en ABR, como se muestra en este electrocardiograma. Es la manera de identificar una onda P de origen en el nodo sinusal, además de la frecuencia, del intervalo PR y de la ritmicidad del intervalo RR. Si yo no tengo esto, tengo una arritmia cardíaca. Esto es, si tengo una alteración o ausencia de la onda P. La onda P no es seguida de un QRS. El QRS es ancho. El ritmo o intervalo entre RR es irregular. Y la frecuencia es menor de 60 o mayor de 100, tengo una arritmia cardíaca. El PR también influye. Si tengo un PR menor de 0.12 o mayor de 0.21, no es un ritmo sinusal normal. En este caso, en el trazo que vemos una frecuencia cardíaca de 176 latidos por minuto en una taquicardia supraventricular. La frecuencia es muy alta. Con esto podemos decir que es una arritmia cardíaca. El presente es un taller de reconocimiento del ritmo sinusal y de arritmias cardíacas sin especificar qué tipo de arritmia. Es para reconocer si el ritmo es normal o no lo es. Para eso nos basamos en el conocimiento de las ondas y segmentos que conforman el electrocardiograma y de las cuales ya tenemos conocimiento pleno. Lo primero que debemos preguntarnos al ver un electrocardiograma es: ¿tiene un ritmo normal? ¿Es un ritmo sinusal? Para eso nos basamos en 4 puntos importantes. La onda P está antes de cada QRS, el intervalo RR es regular, el eje de la onda P es normal. Esto lo sabemos porque la onda P es positiva en D1, D2 y ABF,
y negativa en ABR, y si el intervalo PR es normal, mayor de 0.12, menor de 0.20. Este es un electrocardiograma de 12 derivaciones, en donde tenemos que visualizar el D2 largo que habitualmente nos presentan en la parte inferior del mismo para medir los intervalos RR, los cuales deben ser fijos. Posteriormente analizamos la onda P, que debe ser positiva en D1, D2 y ABF, y negativa en la derivación ABR. Posteriormente medimos el PR, que debe ser entre 0.12 a 0.20. Vean ustedes aquí como la P es positiva en las derivaciones que hemos comentado, el PR es normal, es de 3 cuadros pequeños, y la frecuencia cardíaca en este ejemplo es completamente normal, con un PR normal, con un intervalo RR fijo, por lo tanto es un ritmo sinusal normal. Además, la P es positiva y el PR está dentro de un rango normal, son 4 cuadritos, 0.16 milisegundos. Vean este trazo. También hay un intervalo RR fijo, rítmico, pero la frecuencia cardíaca es muy baja, es bradicardia sinusal, es una arritmia. En este electrocardiograma de 12 derivaciones vemos positiva D1 y D2 la P y negativa ABR. Es un D2 largo en donde se ve el intervalo RR, que es regular, es fijo, con una frecuencia cardíaca normal, la P es positiva, con un PR de 0.16 milisegundos, debe considerarse un ritmo sinusal normal. En otro ejemplo, tenemos intervalos RR fijos, onda P, antes de cada QRS, con un PR de 0.16 milisegundos. El PR no varía, es un ritmo sinusal normal. Otro ejemplo de ritmo sinusal normal en donde se mide el intervalo RR fijo, simétrico, en esta derivación también, con una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto. Si consideramos que hay 9 latidos en 30 segundos, se multiplica por 10 y está dentro de un rango normal de la frecuencia cardíaca. El intervalo RR es fijo, rítmico, con una onda P positiva y un PR normal, es un ritmo sinusal normal. Aquí nos muestra cómo puede variar la frecuencia entre un intervalo RR, el primero con una frecuencia de 75 latidos por minuto y el segundo con una frecuencia de 85 latidos por minuto. Esto es una arritmia sinusal o arritmia respiratoria. No es un ritmo sinusal normal porque el intervalo RR no es fijo. Este es el caso de un infarto agudo al miocardio con un intervalo RR fijo a pesar del evento agudo. Tiene 95 de frecuencia cardíaca con un PR normal. Esto es un ritmo sinusal normal en el contexto de un síndrome coronario agudo. Nuevamente un infarto agudo al miocardio con un ritmo sinusal normal. Habitualmente los infartos pueden cursar con arritmias, pero no es el caso. Vemos que tiene onda P positiva en D1, D2 y ABF y negativa en ABR con un PR aparentemente normal. Otro infarto agudo al miocardio, vean la elevación del ST en D2, D3 y ABF, pero el intervalo RR es fijo en el D2 largo, no se ve que haya arritmia en este sentido, es un ritmo sinusal normal. En este ejemplo vemos onda P positiva en D1, D2, ABF como debe ser, el RR es fijo, la frecuencia cardíaca es de 72 latidos por minuto, pero al medir el PR, este mide 0.24 segundos, está prolongado y por lo tanto no es un ritmo sinusal, es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Otro electrocardiograma que muestra un infarto agudo al miocardio, donde el PR es normal, tiene onda P positiva en D1 ABF,
negativa en ABR, pero el QRS es ancho por el mismo trastorno en la conducción que genera el cuadro isquémico agudo. A pesar de esto, es un ritmo sinusal completamente normal. Este es otro ejemplo de un infarto anterior y apical con severa hipertrofia ventricular izquierda, una frecuencia cardíaca normal, el intervalo RR fijo, sin arritmias, pero tiene un PR prolongado. Por lo tanto, tiene un bloqueo auriculoventricular de primer grado y no es un ritmo sinusal normal. Vean ustedes, este es otro ejemplo en donde se ve un PR normal, rítmico el RR con un QRS no ancho y una frecuencia cardíaca normal. Es un ritmo sinusal normal. En cambio, en este electrocardiograma se ve una onda P, PR normal, con una frecuencia cardíaca de aproximadamente 150 latidos por minuto, por lo tanto es taquicardia sinusal, no es un ritmo sinusal normal, es una arritmia. Otro ejemplo en donde no tiene P y tiene una frecuencia cardíaca incrementada. A pesar de eso, el intervalo RR es rítmico, pero por frecuencia y por la ausencia de onda P, PR, es una arritmia. Estamos ante una taquicardia auricular paroxística con una frecuencia cardíaca aproximada de 240 latidos por minuto. Identificamos entonces una arritmia. El siguiente ejemplo es un trazo que muestra un QRS ancho con una onda delta y onda P casi encima del QRS, o sea que tiene un PR corto. Esto es un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Como pueden ver, es rítmico el intervalo entre R y R. La onda P existe, es positiva, pero el PR es menor de 0.12. Por lo tanto, no es un ritmo sinusal. Veamos otro ejemplo. En este caso hay ritmicidad entre los intervalos RR, pero se detecta una frecuencia baja. A pesar de esto, tiene onda P, pero el intervalo PR es mayor de 0.20. Por lo tanto, estamos ante un caso de bradicardia sinusal y bloqueo auriculoventricular de primer grado. No es un ritmo sinusal normal. Este trazo muestra regularidad en los intervalos RR con una frecuencia incrementada de 130 latidos por minuto y por lo tanto no es ritmo sinusal, es una taquicardia sinusal. Un caso en el cual no existe onda P y la frecuencia cardíaca es muy lenta, por lo tanto no es sinusal, es un ritmo nodal. Vean cómo el intervalo RR es fijo, no hay arritmicidad, pero no hay onda P, quiere decir que no se está generando el impulso en el nodo sinusal, por lo tanto es una arritmia, bradiarritmia. El siguiente trazo a simple vista parece ser rítmico, pero si analizamos los dos primeros latidos, vemos que son completamente normales, con una frecuencia de 90 latidos por minuto, con onda P, con un PR normal, y a partir del tercero, la frecuencia cardíaca se incrementa de manera importante y estamos ante una taquicardia auricular paroxística. Los dos primeros latidos son ritmos sinusales que alternan con un ritmo auricular que se considera una arritmia cardíaca. Les presento otro trazo en el cual se ve una variación en el intervalo RR, por lo tanto no es un ritmo sinusal normal. Es una arritmia respiratoria, es una arritmia sinusal, tiene onda P, el PR es normal, la frecuencia es normal pero varía con la respiración, arritmia respiratoria o sinusal. En este caso, sí es un ritmo sinusal normal, el intervalo RR es fijo, tiene onda P, la frecuencia cardíaca está dentro de un rango normal, 80 latidos por minuto, ritmo sinusal normal. Vean ustedes el trazo, hay variaciones en el intervalo RR, esto es secundario a la respiración, se considera una arritmia respiratoria o sinusal.
el impulso cardíaco sí está partiendo del nodo sinusal, pero el intervalo RR varía. Esta es una arritmia completa por fibrilación auricular. Vean cómo el intervalo RR es muy variable. Además, no tiene onda P, fibrilación auricular, con una frecuencia elevada. Por lo tanto, es una taquiarritmia. Nuevamente otro ejemplo de una taquiarritmia a 170 latidos por minuto sin onda P, variación del intervalo RR por fibrilación auricular. Otro caso de fibrilación auricular, como el intervalo RR varía y no hay onda P, a pesar de eso la frecuencia cardíaca está dentro de un rango normal. Fibrilación auricular. En este caso, los primeros dos latidos tienen una frecuencia menor de 50 y los siguientes una frecuencia cardíaca normal, arritmia sinusal o arritmia respiratoria que se genera en el nodo sinusal y varía por la respiración. En este caso, los primeros tres latidos son normales y de pronto hay una pausa de 1600 milisegundos porque son 8 cuadros grandes de 200 milisegundos. Esos pacientes requieren marcapaso, es una bradiarritmia, es una pausa. En este caso, sí se presenta la onda P, pero no conduce el QRS y hay una pausa de más de 2.2 segundos. Es una pausa sinusal, es una bradiarritmia. Un electrocardiograma para finalizar de 12 derivaciones con un D2 largo que muestra intervalo RR fijo, ondas P positivas en D1, D2 y ABF. El PR es normal de 0.16 aproximadamente, es un ritmo sinusal normal. Con esto damos por terminado el módulo 7 de nuestro curso de electrocardiografía poligráfica deductiva. Esperamos que sea de utilidad como siempre, les resulte de agrado y nos vemos de nuevo. Gracias.